Satoshi maníacos, ayer vimos otra de esas jugadas que desesperan a medio mercado digital. Bitcoin llegó a moverse con fuerza en medio del alivio por la tregua entre Estados Unidos e Irán, se acercó a la zona de los $72.000. Y hoy vuelve a respirar con más tensión alrededor de los $71.862, y cuando el precio hace esto, cuando parece que solo hay oscilación de precios, turbulencia y dudas en las zonas clave, normalmente no es porque no esté pasando nada. Es porque el tablero financiero se está reordenando por debajo, así que la regla de riesgo de hoy es simple: si solo miras la vela de Bitcoin, vas a llegar tarde a la verdadera maniobra. Porque lo que tenemos delante no son noticias sueltas. Tenemos, por un lado, al poder político de Estados Unidos metiendo presión para cerrar el marco regulatorio con la ley Clarity y, al mismo tiempo, al Tesoro proponiendo reglas de la ley Genius para apretar el cerco contra las finanzas ilícitas en stablecoins. Luego tenemos a Dubái afinando un carril específico para emisión de tokens ligados a activos del mundo real y monedas estables. Y mientras tanto, desde el distrito financiero, Morgan Stanley entra al juego con su ETF de Bitcoin, Market Vector, y Coinbase empaquetan Bitcoin con oro tokenizado en un índice institucional, y Visa empieza a preparar compras autónomas con IA. Criptonautas, esto puede ser confuso, pero en realidad es bastante simple. No están entrando a cripto para observarlo, están entrando para convertirlo en infraestructura utilizable. Y aquí está el primer payoff, Satoshi maníacos. La historia de hoy no va de si Bitcoin sube $1.000 más o $1.000 menos. Va de que la élite financiera, la banca internacional, los entes reguladores y las grandes plataformas de pagos están empezando a ocupar la misma sala al mismo tiempo. Unos ponen las reglas, otros ponen el flujo de capital, otros construyen los vehículos financieros y otros preparan la capa de uso diario. Por lo tanto, XD, lo que parecía un ecosistema descentralizado separado del sistema bursátil, empieza a conectarse con la arquitectura del dinero tradicional, y eso, sinceramente, huele a fase nueva. Primero, la pieza de Washington. Scott Bessent ha vuelto a presionar al Congreso para que saque adelante la Clarity Act, defendiendo que sin reglas claras el desarrollo del universo cripto se desplaza a jurisdicciones donde el terreno está mejor definido. Eso ya te dice bastante. El mensaje del aparato estatal no es, vamos a apagar esto, el mensaje es, vamos a decidir cómo entra esto en casa. Y al mismo tiempo, el Tesoro y FinCEN han propuesto una regla para implementar las exigencias de la Genius Act contra las finanzas ilícitas. Tratando a los emisores permitidos de payment stablecoins como instituciones financieras bajo el Bank Secrecy Act, con programa AML efectivo y obligaciones de control. O sea, las stablecoins no desaparecen, se institucionalizan bajo vigilancia. Y ahí, guerreros del bloque, es donde empieza la infiltración real. Porque una cosa es hablar de libertad financiera en abstracto, y otra muy distinta es ver cómo el brazo regulador y los controladores del sistema empiezan a dibujar exactamente qué parte de la cadena de bloques puede circular, bajo qué normas, con qué reservas, con qué trazabilidad y con qué puerta de entrada. Aquí no estamos viendo una prohibición clásica. Estamos viendo algo más inteligente. Estamos viendo a los supervisores financieros diseñando un perímetro para que el dinero institucional, las firmas de inversión y la banca corporativa puedan entrar sin sentir que pisan terreno salvaje. Y claro, cuando el núcleo bancario ya puede entrar sin mancharse los zapatos, el flujo global de dinero empieza a oler la oportunidad. Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está el por qué funcionará. El sistema suele absorber primero aquello que no logra derrotar. Ahora, guerreros, mirad la segunda pieza, y aquí es donde la cosa se pone elegante y peligrosa a la vez. Dubái ha aclarado su marco para emisión de tokens de RWA y stablecoins, reforzando la claridad práctica para emisores, estructura, divulgación y distribución. Incluso especificando rutas de emisión y responsables según el tipo de lanzamiento. Traducido al idioma de la calle,
Mientras unos discuten el relato, otros están pavimentando la autopista. Y eso cambia por completo la lectura, porque el entorno cripto deja de ser solo un territorio experimental. Y empieza a parecerse a una infraestructura de mercado con carriles definidos. Así que, criptonautas, aquí hay una señal brutal. El nuevo orden no se construye solo con titulares ruidosos, sino con manuales silenciosos que permiten a los grandes capitales moverse sin improvisar. Y entonces entra la tercera pieza, Morgan Stanley. Su ETF de Bitcoin debutó con alrededor de $30,6 millones de entradas en el primer día, unos 34 millones de volumen negociado, y terminó la jornada con 444,4 BTC en cartera. Parece solo una cifra más, pero no lo es. Lo que estás viendo ahí es al distrito financiero diciendo: la red de Bitcoin ya no es algo que observamos desde lejos, ahora la empaquetamos dentro de nuestros propios vehículos financieros, y cuando una firma así se mueve, no se mueve sola. Detrás vienen observadores del mercado, gestores de dinero gestionado, mesas de distribución, asesores y más capital estratégico buscando exposición ordenada. Aún así, lo curioso es que mucha gente seguirá mirando solo el precio y no la tubería por donde entra la entrada de capital. Pero fíjate en esto XD, porque aquí estaba escondido a simple vista. Market Vector y Coinbase Asset Management lanzaron el índice COINSOV, que combina Bitcoin y oro tokenizado con una construcción transparente y basada en reglas, bajo un enfoque institucional de preservación de valor. Esto no es humo narrativo. Esto es el sistema bursátil ensayando una nueva mezcla entre el refugio clásico y el activo digital soberano. O dicho de otra forma, están creando un puente entre la infraestructura de Bitcoin y la lógica tradicional de los mercados de capitales. Y cuando el oro tokenizado entra en la conversación junto a Bitcoin, ya no estamos en la vieja discusión de ¿cripto sí o no? Estamos en una fase en la que el mando monetario empieza a probar qué combinación de activos digitales puede encajar dentro de la arquitectura del dinero que viene. Y por si faltaba una capa final para que esta película se volviera todavía más rara, Visa acaba de abrir la puerta a compras autónomas con IA para empresas con su propuesta de Intelligent Commerce Connect, una infraestructura pensada para que agentes, comercios y habilitadores puedan integrarse en transacciones agentic. Sí, máquinas inteligentes comprando, autorizando y ejecutando pagos dentro de una misma red. Yo cuando veo estas cosas pienso, bueno, perfecto, ya solo faltaba que el carrito de la compra negociara solo y encima me juzgara. Pero bromas aparte, esto es enorme. Porque cuando unes pagos programables, stablecoins reguladas, activos tokenizados y sistemas de IA capaces de actuar, el universo blockchain deja de ser solo una narrativa de inversión y empieza a convertirse en una capa operativa del comercio. Así que XD, conecta ahora las piezas conmigo. Washington presiona para fijar las reglas. El Tesoro dibuja el perímetro de control para las stablecoins. Dubái abre carriles formales para emisión y distribución. Morgan Stanley convierte Bitcoin en vehículo de acceso para los grandes capitales. Coinbase y Market Vector mezclan Bitcoin con oro tokenizado en un índice de preservación de valor. Y Visa prepara la tubería para que la inteligencia computacional opere compras dentro de esa nueva lógica. Entonces, satos y maníacos, ¿qué es lo que estamos viendo en realidad? Mi lectura es esta: la toma silenciosa del sistema cripto no consiste en destruir la red descentralizada, sino en rodearla, conectarla, reglamentarla y volverla funcional para el poder bancario, el capital institucional y los centros de poder. Y aquí vuelve a aparecer la sombra de Satoshi Nakamoto. Porque al final la batalla nunca fue solo tecnológica. La batalla era quién define las reglas, quién posee las puertas de entrada. ¿Y quién decide si la libertad financiera vive en una red abierta o termina encapsulada dentro de la comodidad supervisada del sistema? Bitcoin sigue ahí, firme, como una infraestructura de Bitcoin abierta, resistente y ajena al permiso. Pero alrededor de él se está levantando una muralla elegante de productos, normas, plataformas y accesos institucionales.
No obstante, Satoshi maníacos, cabe decir que eso no significa derrota automática. También puede significar una validación brutal de que la red de Bitcoin obligó al sistema a moverse. La cuestión es en qué condiciones lo está haciendo, por eso el escenario AB de hoy está clarísimo. Escenario A. El mercado se queda dormido mirando la volatilidad de corto plazo, las áreas técnicas y los niveles decisivos, pensando que esto va solo de una pausa más en Bitcoin. Escenario B. Entendemos que bajo esta calma relativa se está montando la siguiente fase del engranaje monetario, donde el ecosistema descentralizado puede ganar adopción, pero también puede ser abrazado con condiciones. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Si el precio se mueve, será noticia, pero si cambian los raíles, cambia el juego entero. Ahí está la diferencia entre seguir la sacudida del precio y leer la mutación del sistema. Así que hoy no me quedo con la superficie. Hoy me quedo con la maniobra. Bitcoin ronda los $71.862, sí. Pero debajo de ese número, la banca internacional, los entes reguladores, las firmas de inversión, los emisores monetarios y las plataformas de pagos ya se están colocando en el tablero. Y eso, compañeros de batalla, es precisamente el tipo de movimiento que parece aburrido, hasta que un día deja de parecerlo y te das cuenta de que el sistema ya entró por dentro. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que aquí no venimos solo a mirar velas, venimos a detectar la arquitectura que se está formando bajo ellas. Suscríbete XD, deja tu like, activa la campana y comparte este vídeo con otro guerrero del bloque, porque lo que viene en cripto no se va a decidir solo en el precio, sino en quién consigue dominar los raíles del nuevo orden monetario.